Antes de comenzar, un pequeño y amable recordatorio. Más del 90% de las personas que disfrutan nuestros videos aún no están suscritas. Si te gusta este contenido, agradeceríamos mucho tu apoyo suscribiéndote. Y no olvides comentar desde donde nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. Los ojos dorados de la emperatriz Sora refulgían con una fría intensidad mientras observaba al humano. Su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre el suelo cristalino del Salón del Trono, donde el cautivo permanecía de pie, rodeado de guardias de piel azul que portaban lanzas de aspecto primitivo pero letales. El aire mismo parecía temblar bajo el peso de su poder, cada aliento cargado con el aroma de un extraño incienso alienígena que mareaba a Steven. La luz se filtraba a través de enormes ventanales hechos de un material traslúcido, no era cristal, sino algo que cambiaba de color con el ángulo de los 3 soles visibles en el cielo de tinte púrpura del exterior. El efecto era desorientador y bañaba la piel azul de Ora en un resplandor casi sobrenatural. Poder, riqueza, inmortalidad, lo que desees. Su voz resonó como metal helado por la vasta cámara. Steven sintió el peso de incontables ojos sobre él, todos esperando su respuesta. Pero bajo esas promesas, percibió algo más profundo, una trampa. Sus manos temblaban ligeramente, pero se negó a mostrar miedo ante aquella gobernante alienígena que había conquistado 1000 mundos. El trono imperial era una maravilla de la artesanía alienígena. Tallado en lo que parecía ser un único y masivo cristal, sus bordes eran tan afilados que podían sacar sangre y sus superficies reflejaban y refractaban la extraña luz en patrones hipnóticos. Ora se sentaba en él como si hubiera nacido para ello, con una postura perfecta y sus manos de 7 dedos descansando con ligereza sobre los reposabrazos, adornados con los cráneos de criaturas que Steven no podía identificar. Su elaborado tocado, forjado con metales preciosos y gemas de un centenar de mundos conquistados, captaba la luz con cada leve movimiento de su cabeza. El viaje de Steven hasta ese momento había estado marcado por la sangre y el fuego. La nave diplomática Horizonte había sido el orgullo de la Tierra, el primer intento serio de la humanidad por establecer relaciones con los sistemas exteriores. Recordaba el optimismo a bordo, la charla emocionada de científicos y diplomáticos planeando los protocolos del primer contacto. Su papel había sido modesto, un enlace cultural elegido por su comprensión intuitiva de los patrones de comunicación no humanos, desarrollada durante sus años estudiando tribus humanas aisladas en la Tierra. Recordó el último día normal a bordo del Horizonte. La cafetería de la nave estaba llena de risas mientras la tripulación compartía historias de su hogar. La doctora Elisa Morgan, la xenobióloga principal de la misión, le enseñaba a todo el mundo fotos del 4º cumpleaños de su hija. El capitán Robert Williams planeaba un torneo de ajedrez para pasar el tiempo durante el largo viaje. Steven había estado revisando los protocolos de sensibilidad cultural con el equipo diplomático, enfatizando la importancia de entender el lenguaje corporal y las señales sociales de los alienígenas. Recuerden, les había dicho, lo que para nosotros puede parecer un gesto amistoso podría ser interpretado como un grave insulto en una cultura alienígena. Siempre observen primero, interactúen después. Qué ingenuos habían sido. Qué poco preparados para la realidad de un imperio construido no sobre la diplomacia, sino sobre la conquista. Los momentos finales del Horizonte se repetían en su mente. La súbita aparición de las naves de guerra Aar, oscuras contra las estrellas como aves rapaces. Sin advertencias, sin demandas de rendición. Solo una fuerza inmediata y abrumadora. El casco de la nave rompiéndose, los gritos de sus colegas al ser succionados al vacío o abatidos por los equipos de abordaje Aar. El recuerdo del olor a electrónica y carne quemada le revolvía el estómago incluso ahora. El capitán Williams había ordenado a todos que fueran a las cápsulas de escape, pero ya era demasiado tarde. Los Aar habían desactivado los sistemas de lanzamiento de las cápsulas en su primera andanada. Steven recordaba la última defensa del capitán en el puente, tratando de ganar tiempo para la tripulación con un contraataque desesperado. Recordaba el intento desesperado de la doctora Morgan por ocultar datos cruciales sobre la biología humana, temerosa de lo que los alienígenas pudieran hacer con ellos. Él había sobrevivido por suerte e instinto,
encerrándose en un compartimento de mantenimiento mientras los Aar barrían la nave. Cuando lo encontraron horas después, esperaba la muerte. En cambio, lo arrastraron ante su emperatriz, el único superviviente humano considerado digno de su atención. Durante 3 meses, lo habían mantenido aislado en una celda diseñada para un cuerpo más grande que su forma humana. La gravedad era ligeramente más fuerte que la de la Tierra, haciendo que al principio incluso estar de pie fuera un esfuerzo. El aire era respirable, pero tenía un extraño sabor metálico que lo dejaba constantemente sediento. Le proporcionaban comida, bloques de nutrientes que lo mantenían con vida, pero que sabían a cartón empapado en cobre. Sus únicos visitantes eran guardias silenciosos que lo estudiaban como a un espécimen y técnicos médicos que tomaban muestras de su sangre, piel y cabello sin dar explicaciones. En aquellos largos y solitarios días, casi había perdido la esperanza. Pero entonces empezó a escuchar a los guardias, captando fragmentos de su idioma. Aprendió a distinguir a los individuos por los patrones de su piel azul, los diferentes tonos de sus voces, las sutiles jerarquías evidentes en sus interacciones. Lo observaba todo, archivando detalles que algún día podrían ser útiles. Cuando finalmente lo llevaron ante la emperatriz, estaba preparado, no con armas o planes de escape, sino con conocimiento. ¿Por qué confiarme tanto poder?, preguntó, con un tono firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Ora se inclinó hacia adelante en su trono, pareciendo mirar directamente a su alma. Sus guardias se tensaron, listos para apresar al humano a la menor señal, pero Steven permaneció inmóvil, recto como una piedra en una tormenta. La boca de la emperatriz se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa, aunque transmitía más amenaza que buena voluntad. Porque, humano, me divierte ver lo que valoran los seres inferiores, lo que sueñan cuando se les da una muestra de verdadero poder. Hizo un gesto a un asistente que trajo una extraña esfera metálica que zumbaba con energía. Los deseos de quienes te precedieron han sido reveladores. Algunos piden riquezas solo para ahogarse en metales preciosos. Algunos piden poder solo para ser consumidos por él. Algunos piden conocimiento solo para enloquecer por verdades que no pueden comprender. Mientras hablaba, Steven notó las sutiles reacciones de su corte. Algunos de los nobles Aar intercambiaron miradas, sus expresiones ilegibles para los ojos humanos, pero su lenguaje corporal sugería preocupación, quizás incluso miedo. Un anciano Aar con elaboradas marcas faciales negó con la cabeza de forma casi imperceptible. Una mujer de porte militar observaba a Steven con odio puro, su mano nunca lejos del cuchillo ceremonial que llevaba en el cinturón. No eran un pueblo unificado, se dio cuenta. Incluso en el corazón del imperio, había fracturas. Las leyendas decían que concedía 3 deseos a un cautivo de cada mundo conquistado. Una tradición envuelta en misterio. Algunos susurraban que era un juego que ella jugaba. Otros creían que era un antiguo pacto que su especie honraba. Nadie sabía por qué, solo que ningún deseante había ganado realmente contra ella. Durante su cautiverio, Steven había oído a los sirvientes susurrar sobre deseantes anteriores y sus destinos. Un embajador de la Confederación Creellana había deseado una nave de guerra para defender a su pueblo, solo para recibir una nave que se volvió contra su propia tripulación. Un príncipe de los Dorbani había deseado el poder para derrocar a Ora y se encontró transformado en una estatua viviente, consciente pero incapaz de moverse, colocada en los jardines imperiales como advertencia. Un filósofo de Santas Prime había deseado la comprensión universal y murió gritando mientras su mente era abrumada por los pensamientos de billones de seres sintientes. El patrón era claro. Ora concedía la letra de cada deseo mientras violaba su espíritu. Volvía los deseos en contra de quienes los pedían, convirtiendo sus sueños en una burla. Esto no era un ritual benévolo, sino una cruel demostración de su poder absoluto. Steven tragó saliva. Su garganta estaba seca por la atmósfera alienígena, la gravedad ligeramente mayor de este mundo, que hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo. Durante sus 3 meses de cautiverio, había escuchado atentamente los susurros de los sirvientes, las fanfarronadas de los guardias, reconstruyendo la naturaleza de este imperio y su cruel emperatriz. Había identificado puntos débiles,
estudiado patrones de opresión y se había preparado para este momento con el cuidado de un jugador de ajedrez que planea 7 movimientos por adelantado. Había considerado pedir su propia libertad, una nave para regresar a la Tierra, armas o aliados para luchar contra los Aar. Pero un pensamiento tan pequeño no cambiaría nada. El imperio Aar continuaría expandiéndose, eventualmente llegaría a la Tierra y aplastaría a la humanidad como había aplastado a incontables otras especies. No, sus deseos debían atacar algo más profundo, la base misma del poder imperial. Mi primer deseo, dijo Steven, sintiendo que su voz cortaba el aire como un cuchillo, es que liberes una colonia. Concédeles independencia total. Los guardias levantaron inmediatamente sus lanzas, con los ojos ardiendo de odio. Un murmullo se elevó en la sala, creciendo hasta convertirse en un rugido de indignación. Un comandante se adelantó, con la mano en su espada ceremonial. Emperatriz, permíteme cortarle la lengua a este humano por tal insolencia. Ora levantó la mano y el silencio se hizo al instante, como si su gesto hubiera sellado al vacío cada boca en la cámara. El silencio pesaba más que cualquier grito. Los dedos de Ora se aferraron a los reposabrazos de su trono, su rostro enrojecido por una ira fría. No estaba acostumbrada a que le dictaran condiciones. Sin embargo, el juramento que había prestado ante el Consejo de los Aar no le permitía negarse. Desperdicias un deseo en otros en lugar de en ti mismo. Su voz era ahora peligrosamente suave. Nombra la colonia. Steven la miró fijamente a los ojos. Cirean. Un jadeo colectivo resonó en la cámara. Cirean era la más antigua de las colonias humanas, un mundo rico en recursos y de importancia estratégica. Su liberación enviaría ondas por todo el imperio. Había elegido con cuidado. Cirean había sido uno de los primeros mundos en caer ante el avance de los Aar. Antaño un próspero puesto de avanzada de la civilización humana, con ciudades famosas por su arquitectura y universidades de renombre en todos los mundos colonizados, se había convertido en poco más que una operación minera bajo el gobierno Aar. Su gente trabajaba en condiciones cercanas a la esclavitud, extrayendo minerales preciosos para alimentar la maquinaria de guerra imperial. El ecosistema único del planeta, una vez cuidadosamente preservado por los administradores humanos, estaba siendo sistemáticamente destruido para obtener ganancias inmediatas. Sin embargo, a pesar de décadas de opresión, la resistencia en Cirean nunca había muerto. Movimientos clandestinos transmitían historias de libertad de generación en generación. A los niños se les enseñaba la historia de la tierra en escuelas secretas. Los gobernadores Aar enfrentaban sabotajes constantes, fugas de información y ocasionales levantamientos armados. El espíritu humano se negaba a romperse, incluso en las condiciones más duras. Ora lo sabía. Cirean requería más tropas per cápita que cualquier otra colonia humana en el imperio, un drenaje constante de recursos imperiales. Era una herida abierta que nunca había sanado adecuadamente. Y ahora Steven exigía que ella quitara la venda por completo. Ora se levantó de su trono, su altura imponente mientras se cernía sobre él. Por un momento, Steven pensó que podría abatirlo a pesar de su juramento. Los guardias se movieron nerviosamente, sin saber si proteger el ritual o el honor de su emperatriz. Cirean será libre, tronó su voz cuando finalmente accedió. Pero pagarás por estas palabras. Humano. El anciano Aar con la marca facial se adelantó, sus movimientos lentos pero deliberados. La emperatriz ha hablado. Que quede registrado que el primer deseo ha sido concedido. Se volvió hacia Steven, sus ojos antiguos estudiando al humano con atención. Soy Kryn, guardián de los juramentos. Sabe esto, humano. Lo que se da no se puede reclamar. Cirean tendrá su libertad, pero las consecuencias de la libertad pueden no ser lo que imaginas. Steven asintió respetuosamente al anciano. La libertad siempre conlleva responsabilidad. Creo que el pueblo de Cirean está preparado para ambas cosas. Más tarde esa noche, encerrado en sus aposentos dentro del palacio, Steven se sentó al borde de su cama, escuchando los latidos de su propio corazón. Ahora que nadie lo veía, sus manos temblaban violentamente. Lo había apostado todo en este primer movimiento, sabiendo que podría ser el último. Sus aposentos,
aunque eran una prisión, eran lujosos para cualquier estándar. Un conjunto de habitaciones con techos altos y vistas panorámicas de la ciudad capital. Los muebles estaban diseñados para la fisiología Aar, lo que los hacía incómodos para el uso humano, pero estaban hechos de materiales que serían invaluables en la Tierra. Las paredes mismas parecían vivas, cambiando ligeramente de color y temperatura para mantener un confort óptimo. Le entregaban comida regularmente, frutas y carnes exóticas que sabían extrañas, pero que eran claramente de la más alta calidad. Todo estaba destinado a impresionarlo con la superioridad Aar, a hacerlo sentir pequeño y primitivo en comparación. En cambio, Steven usó estas comodidades para recuperar fuerzas, para prepararse para lo que viniera después. A través de las paredes de cristal, a lo lejos, escuchó sonidos inusuales, celebraciones. La noticia de la libertad de Cirean se había extendido más rápido de lo que había anticipado. Pegó el rostro al frío cristal para mirar la ciudad alienígena de abajo. Ardían fuegos en las calles, no de destrucción, sino de celebración. Incluso aquí, en el mundo natal de los Aar, había quienes acogían la noticia con agrado, razas sometidas que veían en la libertad de Cirean una chispa de esperanza para sí mismas. Se preguntó cómo se estaría recibiendo la noticia en la propia Cirean. ¿Habría caos mientras las fuerzas imperiales se retiraban? ¿Resurgirían las rivalidades entre las facciones humanas sin el enemigo común que las uniera? ¿Recordarían cómo gobernarse a sí mismos después de generaciones de subyugación? Estas preguntas lo mantuvieron despierto durante la noche alienígena, mientras las 3 lunas del mundo natal de los Aar proyectaban sombras cambiantes en su habitación. Los guardias irrumpieron en su habitación antes del amanecer. Manos rudas lo sacaron del sueño. No hablaron mientras lo arrastraban por pasillos retorcidos hacia las profundidades del palacio. Steven no se resistió. Había esperado represalias. La cámara a la que lo llevaron era circular, bordeada por observadores detrás de barreras protectoras. En el centro se encontraba un enorme macho Aar, con los músculos ondulando bajo su piel azul, sosteniendo una lanza ceremonial. El cuerpo del guerrero estaba cubierto de intrincadas escarificaciones. Símbolos de batallas ganadas, enemigos derrotados, honores ganados al servicio de la emperatriz. La emperatriz te honra con un juicio por combate, anunció un oficial de la corte. Defiéndete o muere como un cobarde. Le pusieron una simple lanza en las manos y lo empujaron hacia adelante. El guerrero Aar sonrió, revelando dientes afilados. Soy Drakkar, campeón de la emperatriz. Tu deseo nos ha costado mucho, humano. Me cobraré el pago con tu sangre. La lanza se sentía extraña en las manos de Steven, más pesada de lo que parecía, su equilibrio desconocido. El asta estaba hecha de un material metálico que zumbaba débilmente contra su palma. La punta, una sustancia cristalina que parecía terriblemente afilada. Nunca antes había sostenido un arma así, y mucho menos la había usado en combate. Steven nunca había sostenido una lanza en combate. Su entrenamiento diplomático había incluido defensa personal básica, nada más. Pero había pasado su cautiverio observando a los guardias entrenar, estudiando sus movimientos, sus técnicas. Sostuvo el arma como lo hacían ellos, sintiendo su equilibrio, su peso. La arena circular tenía quizás 15 metros de diámetro, su suelo cubierto por una fina arena azul negruzca que se movía traicioneramente bajo los pies. Las paredes eran altas y lisas, sin ofrecer posibilidad de escape. Arriba, en las galerías de observación, los nobles Aar observaban con ansiosa anticipación. Steven vio a la propia hora en un palco privado, su expresión ilegible a esa distancia. Drakkar atacó sin previo aviso, su lanza convertida en un borrón de movimiento. Steven apenas lo esquivó, sintiendo como el arma cortaba el aire donde había estado su pecho un momento antes. La multitud rugió con aprobación. Steven retrocedió tropezando, luchando por encontrar un punto de apoyo firme en la arena movediza. «Te mueves bien para ser una presa», se burló el campeón, rodeándolo lentamente. «Pero no podrás esquivar para siempre». Steven no malgastó el aliento en una respuesta. Sabía que no podía igualar la fuerza o la velocidad del alienígena.
El Aar medía casi 2,5 metros y tenía 4 poderosos brazos, cada uno capaz de empuñar la lanza con una precisión mortal. La única ventaja de Steven era lo inesperado. Drakkar lucharía según las tradiciones de combate Aar. Steven necesitaba hacer algo que ningún Aar anticiparía. Drakkar se lanzó de nuevo, dos de sus brazos impulsando la lanza hacia adelante mientras los otros mantenían un equilibrio perfecto. Esta vez, la punta enganchó la manga de Steven, rasgando la tela y dibujando una fina línea roja en la parte superior de su brazo. La emoción de la multitud creció al ver sangre humana. Steven retrocedió, usando la circunferencia de la arena para mantener la máxima distancia entre él y su oponente. Su mente corría, analizando el estilo de lucha de Drakkar. El Aar era sumamente confiado, casi casual en sus ataques. Estaba jugando con Steven, alargando el combate para el entretenimiento de los espectadores. ¿Es así como el poderoso imperio libra sus batallas?, gritó Steven lo suficientemente alto como para que la audiencia lo oyera. Enfrentando a sus campeones contra diplomáticos desarmados. No es de extrañar que tantos mundos se resientan bajo el dominio Aar. La expresión de Drakkar se ensombreció. Te dieron un arma, humano. Úsala o muere. Un gesto simbólico. Esto no es combate. Es una ejecución disfrazada de deporte. El campeón rugió y cargó, abandonando su enfoque medido por un asalto directo. Esto era lo que Steven había esperado. La ira nublando el juicio. Cuando Drakkar se lanzó de nuevo, Steven no esquivó. Soltó su lanza y avanzó hacia el ataque, dejando que el asta se deslizara junto a sus costillas mientras la agarraba con ambas manos. El movimiento lo puso cara a cara con su oponente sorprendido. Usando el propio impulso del Aar, Steven giró la lanza, forzando a Drakkar a soltarla o romperse la muñeca. El campeón se aferró, pero la maniobra lo desequilibró. Ambos luchadores cayeron, peleando por el control. Steven sabía que tenía segundos antes de que la fuerza superior del alienígena prevaleciera. Estrelló su frente contra la cara de Drakkar. Una técnica de lucha humana que ningún Aar esperaría. Hubo un crujido de cartílago, un chorro de sangre de un color extraño. El campeón aulló más por la sorpresa que por el dolor. Steven rodó para liberarse, recogió su lanza caída y la apuntó a la garganta de Drakkar. La cámara quedó en silencio. Ningún humano había vencido jamás a un campeón Aar en combate. Drakkar lo miró desde el suelo, con la sangre brotando de su nariz. Acaba con esto, gruñó. Steven negó con la cabeza. No deseé la muerte. Bajó la lanza y retrocedió. Deseo la libertad. Un lento aplauso resonó desde el área de observación. La emperatriz Sora estaba de pie, observando, su expresión indescifrable. Impresionante, humano. Muy impresionante. Devuélvanlo a sus aposentos, intacto. Mientras los guardias se lo llevaban, Steven escuchó susurros entre los espectadores. Algunos sonaban enojados, otros intrigados. Los había sorprendido de nuevo. Primero con su deseo, ahora con su negativa a matar. La cultura Aar valoraba la fuerza por encima de todo, pero no tenían un marco para entender la misericordia como algo más que debilidad. Sin embargo, Steven había demostrado fuerza y misericordia en la misma acción. Les daría algo en qué pensar. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios sutiles en cómo lo trataban. Los guardias asignados a sus aposentos eran diferentes. Guerreros más viejos que lo observaban con curiosidad en lugar de desprecio. Sus comidas mejoraron, presentando platos de múltiples mundos en lugar de la comida estándar para prisioneros. Los sirvientes entraban a sus habitaciones para limpiar y traer ropa fresca, parte de ella hecha a medida para proporciones humanas. Lo más significativo fue que se le permitió el acceso a un pequeño jardín adyacente a sus aposentos. Estaba claramente diseñado para la estética Aar. Las plantas eran extrañas formaciones de cristal y tejido vivo. Los senderos estaban dispuestos en patrones matemáticos que resultaban ligeramente inquietantes para la percepción humana. Pero estaba al aire libre, bajo un cielo abierto, con los sonidos y las sensaciones de un mundo vivo a su alrededor. Steven usó esta nueva libertad para observar más de la vida del palacio.
El jardín se conectaba con un complejo más grande de senderos y jardines más pequeños por donde a veces paseaban nobles menores y sirvientes. Empezó a reconocer individuos, a trazar relaciones y jerarquías. Escuchaba conversaciones en el idioma Aar, mejorando su comprensión día a día. En sus aposentos privados, Ora permanecía durante horas junto a las paredes transparentes, contemplando las estrellas. Recordaba su infancia, las ruinas de su planeta natal, los sótanos fríos donde se escondía de los invasores, la muerte de sus padres. Fue allí donde aprendió a no confiar nunca en la debilidad. Sin embargo, Steven, a diferencia de cualquiera que hubiera conocido antes, no mostraba miedo ante una muerte segura. Esto la perturbaba más de lo que quería admitir. Apenas había entrado en la adolescencia cuando llegaron los Kreblak. Monstruos con escamas de un mundo moribundo, que no solo buscaban recursos, sino venganza contra el universo que había condenado a su planeta. Los Aar eran pacíficos entonces. Su tecnología se centraba en el arte, la medicina, la exploración. No tenían armas que pudieran detener la invasión. Ora recordaba haber visto morir a su padre, luchando contra los invasores con nada más que un bastón ceremonial. Un erudito tratando de proteger a su familia con un símbolo en lugar de un arma real. Recordaba a su madre escondiéndola en un compartimento de almacenamiento en el sótano, susurrándole promesas de que volvería antes de ir a buscar a su hermano menor. Ninguno de los dos regresó. Durante 3 días, la niña ahora se escondió en ese espacio oscuro, escuchando los sonidos de su mundo terminando sobre ella. El hambre finalmente la obligó a salir. Emergió a un paisaje de ceniza y sangre. Su ciudad, una vez la joya de la civilización Aar, era una ruina humeante. Los cuerpos cubrían las calles, la piel azul se había vuelto gris en la muerte. Había vagado por esas ruinas, una niña sola entre fantasmas, hasta que los combatientes de la resistencia la encontraron. La llevaron a búnkeres ocultos en las profundidades de las cadenas montañosas donde los últimos Aar libres planeaban desesperados contraataques contra sus conquistadores. Allí, rodeada de sombríos supervivientes que planeaban misiones suicidas, la joven Ora hizo un voto. Los Aar nunca volverían a ser víctimas. A cualquier costo, haría a su pueblo lo suficientemente fuerte como para asegurar su supervivencia. Ahora, siglos después, el imperio que había construido a partir de esas ruinas controlaba 1000 mundos. Los Kreblak estaban extintos. Su mundo natal, un campo de asteroides destrozado, su nombre preservado solo en los archivos históricos Aar. Los Aar eran temidos en todo el espacio conocido, su poderío militar incuestionable. Sin embargo, este humano, este Steven, miraba su imperio y no veía fuerza, sino debilidad. Hablaba de la libertad como si fuera más poderosa que el control. Mostraba misericordia como si fuera más fuerte que la crueldad. Debería haber muerto, insistió Drakkar, de pie detrás de ella con la cara ahora vendada. Y sin embargo, vive, respondió ella. Al igual que tú, gracias a su misericordia. La misericordia es debilidad, escupió el campeón. Ora se volvió para enfrentarlo. ¿Lo es? ¿O es algo que hemos olvidado? La pregunta permaneció en su mente mucho después de que Drakkar se hubiera ido. ¿Era posible que al hacer fuertes a los Aar, también los hubiera hecho menos de lo que una vez fueron? El pensamiento era perturbador, herético. Lo apartó, centrándose en cambio en los problemas prácticos creados por el primer deseo del humano. Los informes de Cirean describían un planeta en transición. Las fuerzas imperiales se estaban retirando según lo ordenado, pero lentamente, llevándose consigo todo lo de valor que podían transportar. Los líderes humanos estaban emergiendo de los movimientos clandestinos, tratando de establecer estructuras de gobierno interinas. Hubo incidentes de violencia, venganza contra los colaboradores de los Aar, enfrentamientos entre facciones humanas rivales, pero menos de lo esperado. Principalmente, había celebración, expresiones de alegría en todo el planeta que bordeaban el éxtasis religioso. Más preocupantes eran los efectos dominó en todo el imperio. La noticia de la libertad de Cirean se había extendido rápidamente, llevada por naves mercantes y relés de comunicación a todos los rincones del espacio Aar. En mundos con poblaciones humanas significativas,
Hubo manifestaciones, paros laborales, incluso levantamientos dispersos rápidamente reprimidos por las fuerzas imperiales. En mundos no humanos, las especies sometidas observaban los acontecimientos de cerca, muchas viendo en Cirean un posible modelo para su propio futuro. Los días se convirtieron en semanas. Los informes llegaban a diario sobre los cambios en Cirean. La colonia libre se estaba reorganizando, estableciendo su autogobierno, reconstruyendo sin la supervisión imperial. Más preocupantes para los consejeros de Hora eran los disturbios en otros mundos. Las poblaciones sometidas observaban a Cirean de cerca, preguntándose si la libertad podría llegarles algún día también. El humano ha encendido un fuego que puede consumirnos a todos, advirtió el almirante Tesa, jefe de la flota imperial. Deberíamos extinguirlo ahora que podemos. ¿Cómo? Desafió Hora. ¿Destruyendo Cirean? ¿Ejecutando al humano? Esas acciones solo validarían los temores de nuestros mundos sometidos. Que nuestras promesas no valen nada. Que nuestro gobierno se basa únicamente en el terror. Entonces, ¿qué quieres que hagamos, emperatriz? Preguntó el general Cart, un anciano guerrero que había servido a 3 emperatrices antes. ¿Ver cómo nuestro imperio se desmorona? Quiero que nos adaptemos, respondió Hora. Como siempre hemos hecho. El intercambio la dejó inquieta. Por primera vez en su largo reinado, sintió incertidumbre en sus comandantes militares. Siempre habían sido absolutamente leales, absolutamente convencidos de la superioridad a Ar y de la justicia de la expansión imperial. Ahora cuestionaban, si no su autoridad, al menos su juicio. Steven entendió que el primer paso era solo el comienzo. No poseía más armas que su mente, solo su resistencia y la capacidad de tocar corazones con palabras. Cada día entrenaba su cuerpo en su pequeña cámara, preparándose para lo que pudiera venir. Practicaba con armas improvisadas, la pata de una mesa como bastón, sábanas retorcidas como cuerdas, herramientas simples convertidas en implementos defensivos. Sabía que su segundo deseo podría ser el último. También comenzó a establecer conexiones entre el personal del palacio. Una joven sirvienta que le traía las comidas parecía fascinada por los humanos, quedándose para hacer preguntas sobre la tierra cuando pensaba que nadie la observaba. Un jardinero mayor que cuidaba las plantas cristalinas compartió con él el conocimiento de que frutas eran seguras para el consumo humano. Un capitán de la guardia, impresionado por su actuación contra Drakkar, ocasionalmente entablaba conversaciones con él sobre técnicas de combate. Estas pequeñas interacciones le dieron a Steven una visión de la sociedad Aar que ninguna cantidad de observación podría proporcionar. Se enteró del rígido sistema de castas que estratificaba a su población, con los guerreros en la cima y los artistas, una vez venerados, ahora relegados a los rangos más bajos. Escuchó susurros de movimientos religiosos suprimidos por decreto imperial, de antiguas tradiciones abandonadas en busca de la eficiencia militar. Empezó a entender a los Aar no como un enemigo monolítico, sino como una cultura compleja que se había torcido en algo nuevo y duro en respuesta a una casi extinción. El humano entrena como para la guerra, informó el guardia asignado a vigilar los aposentos de Steven a través de vigilancia oculta. Déjalo, respondió Hora. ¿Qué daño puede hacer un hombre contra un imperio? Pero su maestro de espías, Telvin, fue menos despectivo. Hace más que entrenar su cuerpo, emperatriz. Habla con los sirvientes que le traen las comidas. Escucha a los guardias. Observa todo. El rostro lleno de cicatrices del viejo Aar se arrugó con preocupación. Y otros lo observan a él. Su supervivencia en el juicio por combate no ha pasado desapercibida. Hay susurros por todo el palacio. Los rumores, en efecto, se extendieron como la pólvora. Algunos decían que el humano había embrujado a la emperatriz. Otros afirmaban que era parte de un plan más grande para derrocar su gobierno. Los guardias lo observaban con sospecha, los sirvientes con curiosidad. Algunas de las razas sometidas comenzaron a dejar pequeños símbolos fuera de su puerta. Pequeñas figuras talladas, pulseras tejidas, símbolos de sus mundos natales. Mensajes silenciosos de esperanza. Una delegación del gremio de comerciantes solicitó una audiencia con Hora,
preocupada por las interrupciones en las rutas comerciales tras la independencia de Cirean. Un grupo de líderes religiosos salió de la clandestinidad, afirmando que la llegada del humano cumplía antiguas profecías sobre un tiempo de gran cambio. Los comandantes militares exigieron mayores medidas de seguridad, temiendo que el humano representara la vanguardia de una fuerza de invasión de la Tierra. El imperio que había parecido tan sólido, tan eterno, de repente estaba en movimiento, sus componentes desplazándose como placas tectónicas después de siglos de aparente estabilidad. Steven ignoró la vigilancia que sabía que existía, centrándose en cambio en comprender la compleja sociedad de los Aar, sus fortalezas, sus tradiciones, y lo más importante, sus descontentos. Todo imperio tenía sus fracturas. Necesitaba encontrar las que eran más profundas. Una tarde, su puerta se abrió para revelar no al sirviente habitual con su comida, sino a una joven mujer Aar con las túnicas de una asistente real. Miró nerviosamente por el pasillo antes de hablar. La emperatriz solicita tu presencia en las salas de archivos. Ven conmigo. Steven la siguió sin hacer preguntas, aunque su mente corría con posibilidades. ¿Era este el momento para su segundo deseo? ¿O algo completamente diferente? Las salas de archivos eran vastas, extendiéndose aparentemente sin fin bajo el palacio. Exhibiciones holográficas flotaban en el aire, mostrando sistemas estelares, planes de batalla, registros históricos. Ora estaba sola en el centro de la cámara principal y despidió a la joven asistente con un gesto. Has causado un gran revuelo, humano, dijo sin preámbulos. Esa no era mi intención, respondió Steven, aunque ambos sabían que era mentira. ¿No lo era? Cirean se declara la colonia humana libre. Envían mensajes a otros asentamientos humanos. Hablan del hacedor de deseos que los liberó. Sus ojos dorados se entrecerraron. Te están convirtiendo en un símbolo. Steven mantuvo su expresión neutral. Los símbolos son poderosos. Sí, asintió ella inesperadamente. Lo son. Hizo un gesto y las exhibiciones holográficas cambiaron, mostrando nuevas imágenes, batallas antiguas, naves estelares de diseño desconocido. ¿Conoces la historia de mi pueblo, humano? Cuando llegó el momento de su segundo encuentro, él la miró directamente a los ojos. Has conquistado miles de mundos, pero ¿qué precio has pagado por ello? Muéstramelo. Su rostro cambió sutilmente. Ordenó bruscamente a sus guardias que lo apresaran. Los soldados se abalanzaron, pero Ora, inesperadamente, los detuvo con una mano levantada. Quería demostrarle que él no entendería nada de la carga que ella llevaba. Lo guió por los pasillos del palacio hasta las salas de archivos. Hologramas de batallas destellaban a su alrededor, naves cayendo en llamas, los gritos de colonias aplastadas por los ejércitos Aar. Steven caminaba a su lado, escuchando su voz fría y viendo en cada historia la sombra de la pérdida. Su paso era pesado, como si todas esas muertes pesaran sobre sus hombros. A medida que se adentraban en los archivos, las exhibiciones cambiaron, mostrando conflictos más antiguos. Steven vio a los Aar luchando en desesperadas batallas defensivas contra fuerzas superiores, sus ciudades ardiendo, sus poblaciones huyendo a refugios subterráneos. Vio la evolución de su tecnología militar, desde simples armas físicas hasta herramientas de guerra cada vez más devastadoras. Hace 3 siglos, casi fuimos exterminados, explicó ella, mostrándole imágenes de ciudades Aar en ruinas, cuerpos de piel azul apilados en fosas comunes. El dominio Kreblak nos cazaba como animales. Bombardearon nuestras ciudades, envenenaron nuestra agua, esclavizaron a nuestros hijos. Las imágenes cambiaron, mostrando invasores alienígenas de una especie que Steven nunca había visto. Criaturas con escamas, múltiples extremidades y ojos que parecían arder de odio. Éramos pacíficos entonces, filósofos, artistas, exploradores. Las exhibiciones cambiaron de nuevo, mostrando la civilización Aar anterior, ciudades altísimas de cristal y material vivo, universidades donde los eruditos se reunían para debatir ideas, laboratorios donde los científicos desarrollaban tecnologías médicas en lugar de armas. Steven vio formas de arte que no podía comprender, pero que reconoció como hermosas construcciones matemáticas que hacían que su mente doliera por su complejidad,
instrumentos musicales que parecían estar vivos. Esto es lo que éramos, dijo Ora en voz baja. Esto es lo que nos quitaron. ¿Qué pasó?, preguntó Steven en voz baja. Aprendimos su lección demasiado bien. La voz de Ora era amarga. Los supervivientes reconstruyeron, no como filósofos, sino como guerreros. Desarrollamos tecnologías, armas, tácticas. Contraatacamos a los Kreblak. Destruimos su mundo natal como ellos casi destruyeron el nuestro. Aparecieron nuevas imágenes. Los Aar conquistando mundo tras mundo, su imperio expandiéndose por las estrellas. Cada conquista asegura nuestro futuro. Nunca volveremos a ser víctimas. Steven observó el desfile de muerte y dominación. Y al convertirse en los conquistadores, se convirtieron en lo que más odiaban. La mano de Ora se lanzó, golpeándolo con fuerza en la cara. No sabes nada de lo que soportamos. Steven sintió el sabor de la sangre, pero no se inmutó. Sé que el dolor no justifica causar más dolor. Sé que la seguridad construida sobre el sufrimiento de otros no es seguridad en absoluto. Es solo una retribución aplazada. Mi pueblo está a salvo ahora, insistió ella. ¿Lo están? ¿O son prisioneros del miedo? ¿El miedo a volver a ser víctimas? Señaló los hologramas de los mundos conquistados. ¿Cuántas de estas personas no tuvieron nada que ver con lo que les pasó a los Aar? ¿Cuántos eran pacíficos como ustedes lo fueron una vez? Ora guardó silencio, su respiración agitada, los puños apretados a los costados. No eres una gobernante. Eres una prisionera de tu propia corona, dijo Steven en voz baja. Su mano tembló como si quisiera golpearlo de nuevo, pero no pudo. Lo miró fijamente durante un largo rato, apretando los dientes, y finalmente se dio la vuelta. Los archivos a su alrededor parecían pulsar con el peso de la historia. Incontables vidas afectadas por decisiones tomadas con miedo e ira. Civilizaciones alteradas para siempre por la reacción en cadena que comenzó con el ataque de los Kreblak al mundo natal de los Aar. Steven se sintió repentinamente abrumado por la escala de todo, por la responsabilidad que había asumido con sus deseos. Estaba tratando de cambiar el curso de un imperio, de redirigir el impulso de siglos de conquista y dominación. Cuando ella volvió a hablar, su voz era controlada, pero diferente de alguna manera, menos imperiosa. Todavía tienes tu segundo deseo, humano. ¿Cuál será? ¿Libertad para ti? ¿Una nave para regresar a la Tierra? ¿Venganza por tus camaradas caídos? Su segundo deseo sonó como un veredicto. Destruye todas las prisiones de Tirambore con tus propias manos. Un susurro recorrió a los guardias que estaban en la entrada de la cámara. Tirambore albergaba a los prisioneros políticos más peligrosos del imperio, rebeldes, revolucionarios, aquellos que se habían atrevido a hablar en contra del gobierno de Ora. El planeta en sí era un mundo duro y helado que orbitaba una estrella moribunda en el borde del espacio Aar. Su ubicación remota y sus condiciones inhóspitas lo hacían ideal para contener a aquellos que el imperio deseaba olvidar. Informes sacados de contrabando por prisioneros fugados describían condiciones de una crueldad inimaginable. Trabajo forzado en minas de hielo, procedimientos médicos experimentales realizados sin anestesia, tortura psicológica diseñada para quebrar no solo a individuos, sino a movimientos de resistencia enteros. Ora permaneció en silencio, sus dedos apretándose y aflojándose a los costados. Pides lo imposible. Hay miles de prisioneros en Tirambore. Muchos son terroristas peligrosos que reanudarían sus ataques contra Aar inocentes si fueran liberados. No todos, replicó Steven. Algunos están allí porque le dijeron la verdad al poder. Algunos porque querían para sus mundos lo que ahora le has dado a Sirean. Algunos porque te recordaban demasiado a lo que los Aar fueron una vez. Los ojos de Ora brillaron peligrosamente. Pones a prueba los límites de mi paciencia, humano. Pongo a prueba los límites de tu juramento, corrigió Steven. ¿Lo honrarás o demostrarás que tu imperio se basa en promesas rotas? Durante 3 días, Ora se recluyó con sus consejeros. Los rumores volaron por el palacio. Rechazaría el deseo. Ejecutaría al humano. Destruiría Sirean en represalia. Steven esperó en sus aposentos, sabiendo que la había llevado a un punto de quiebre.
Durante este tiempo de incertidumbre, Telvin, el maestro de espías imperial, visitó los aposentos de Steven. El anciano Aar se movía en silencio a pesar de su edad, apareciendo en el jardín como un fantasma. «Juegas un juego peligroso, humano», dijo Telvin, su voz un susurro seco. «No es un juego», replicó Steven. «Es una prueba para la emperatriz, para toda su sociedad». El rostro lleno de cicatrices de Telvin no reveló nada, pero sus ojos, de un dorado más pálido que la mayoría de los Aar, estudiaban a Steven con aguda inteligencia. «Yo estaba vivo durante la guerra Kreblak. Vi lo que nos hicieron. Participé en la retribución. He servido al imperio lealmente durante siglos. Y en todo ese tiempo, ¿nunca has cuestionado el camino que hemos tomado?» El maestro de espías guardó silencio por un largo momento. «No es mi lugar cuestionar». «¿No lo es? ¿Quién mejor que alguien que recuerda lo que los Aar fueron una vez?» Telvin se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. «La emperatriz honrará su juramento, pero habrá consecuencias que no puedes predecir». «Siempre las hay», reconoció Steven. «La libertad es impredecible por naturaleza». Al cuarto día, la flota imperial partió hacia Tirambore con la emperatriz a bordo. Steven fue llevado, fuertemente custodiado, para presenciar lo que vendría después. El viaje duró 2 semanas estándar, durante las cuales Steven estuvo confinado en un pequeño camarote a bordo del buque insignia imperial. La nave era enorme, una ciudad en el espacio, que transportaba a miles de tripulantes y soldados. Su diseño reflejaba la estética Aar, todo ángulos cristalinos y precisión matemática. Hermosa a su manera alienígena, pero fríamente funcional. A través del visor de su camarote, Steven observó las estrellas pasar, preguntándose si volvería a ver la Tierra. Pensó en su familia, en su hermana, que se había opuesto a que se uniera a la misión diplomática. En su sobrino, que había estado tan orgulloso de tener un tío que iba a las estrellas. ¿Sabían siquiera que había sobrevivido a la destrucción del horizonte? ¿O le habían dicho a la Tierra que toda la tripulación se había perdido? ¿Cuánto sabía la humanidad sobre el imperio Aar y la amenaza que representaba? Tirambore orbitaba un sol moribundo, su superficie un paisaje desolado de roca y hielo. Los complejos penitenciarios eran estructuras masivas de metal negro, que se alzaban como fortalezas oscuras sobre el suelo helado. Desde la órbita, parecían heridas en la superficie del planeta. El transbordador de Ora aterrizó cerca del complejo más grande. Emergió vistiendo no sus habituales galas ornamentadas, sino una simple armadura de batalla. Su cabello, recogido severamente hacia atrás, llevaba un martillo ceremonial, un arma Aar antigua que simbolizaba tanto la destrucción como la creación. «Deseaste que destruyera estas prisiones con mis propias manos», le dijo a Steven mientras lo sacaban del transbordador. «Observa y sé testigo del cumplimiento de tu deseo». Se acercó a la puerta principal del complejo penitenciario, donde el alcaide y la guardia estaban en posición de firmes. «Abran todas las celdas», ordenó. «Preparen a todos los prisioneros para el transporte». Los ojos del alcaide se abrieron de par en par. «Emperatriz, hay más de 10.000 reclusos solo en esta instalación. ¿Acaso pedí tu opinión?». Su voz fue como el chasquido de un látigo. «Abran las celdas». El alcaide dudó solo un momento antes de inclinarse profundamente. «Como ordene, emperatriz». Lo que siguió fue un caos cuidadosamente gestionado mientras las puertas de las celdas se abrían en todo el vasto complejo. Los guardias se movieron rápidamente para evitar la violencia inmediata. Los prisioneros emergieron, parpadeando en pasillos que solo habían visto durante los traslados. Muchos estaban débiles por el confinamiento, otros ardían con las fiebres de una ira largamente reprimida. Steven observaba desde la distancia, rodeado de guardias imperiales, claramente instruidos para mantenerlo con vida a toda costa. Vio un desfile de sufrimiento emerger de las profundidades de la prisión. Seres de docenas de especies, algunas que reconoció, otras completamente ajenas a su experiencia. Muchos llevaban las marcas de la tortura, de la experimentación médica, de años pasados en condiciones diseñadas para quebrar el cuerpo y el espíritu. Sin embargo, en sus ojos,
Mientras se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, vio la inconfundible chispa de la esperanza reavivarse. Mientras los prisioneros comenzaban a emerger, parpadeando bajo la débil luz del sol, Ora levantó su martillo y dio el primer golpe contra el muro de la prisión. El sonido resonó en el paisaje helado como una campana. Una y otra vez, golpeó, su fuerza amplificada por su armadura hasta que comenzaron a aparecer grietas en el metal. Durante horas trabajó, moviéndose de sección en sección del masivo complejo. Guardias e incluso prisioneros fueron puestos a trabajar, ayudando a demoler muros, derribar torres de vigilancia, desactivar sistemas de seguridad. Steven observaba en silencio, consciente de que estaba presenciando algo histórico. El ser más poderoso de la galaxia conocida, trabajando con sus propias manos para deshacer un símbolo de su gobierno. Al anochecer, un término relativo en este mundo de crepúsculo perpetuo, el primer complejo penitenciario era una ruina. Pero era solo una de las 12 instalaciones de este tipo esparcidas por la superficie de Tirambore. Naves de transporte aterrizaban continuamente, llevando a los exprisioneros a naves en órbita donde serían clasificados. Disidentes políticos separados de criminales violentos genuinos. Los enfermos y heridos, dirigidos a instalaciones médicas. Llevará semanas completar esta tarea, dijo Ora a Steven mientras se refugiaban del frío glacial en un puesto de mando temporal. ¿Insistes en que destruya personalmente cada estructura? Tu juramento fue destruirlas con tus propias manos, respondió Steven. No creo que eso requiera que des cada martillazo tú misma, pero sí requiere tu presencia, tu testimonio, tu participación en cada destrucción. Ella lo estudió, sus ojos dorados reflejando la dura luz artificial. Deseas que vea los rostros de aquellos a quienes encarcelamos. Deseo que recuerdes lo que significa mirar a los ojos de aquellos a quienes se les ha quitado la libertad. Que recuerdes que cada prisionero es una persona, no solo un enemigo o una estadística. Algunos son verdaderamente enemigos, señaló ella. Algunos han cometido atrocidades contra mi pueblo. Sí, reconoció Steven. Así como tu pueblo ha cometido atrocidades contra otros. El ciclo de la venganza es interminable a menos que alguien elija romperlo. Cuando cayó el segundo complejo penitenciario, las manos de Ora estaban ensangrentadas dentro de sus guanteletes. Aún así, continuó. Prisión tras prisión se derrumbó bajo un asalto coordinado. Las naves de transporte llegaron, llevando a los exprisioneros a centros de procesamiento donde serían evaluados. Verdaderos criminales separados de los prisioneros políticos. No todos pueden ser liberados, dijo Ora a Steven al tercer día. Algunos han cometido atrocidades genuinas, pero cada caso será revisado con justicia. ¿Por quién?, preguntó Steven. Por representantes de sus propios mundos, respondió ella, sorprendiéndolo. He convocado un consejo. El consejo se reunió a bordo del buque insignia imperial, un grupo apresuradamente reunido de representantes de 2 docenas de mundos, muchos claramente conmocionados por haber sido convocados por la propia emperatriz. Algunos eran líderes políticos de mundos sometidos relativamente dóciles. Otros eran figuras de la resistencia traídas desde su encarcelamiento en el propio Tirambore, todavía vistiendo los restos de uniformes de prisión. Ora se dirigió a ellos formalmente, de pie ante su trono en lugar de sentada en él. Se os ha llamado para servir a la justicia, les dijo. Para revisar los casos de los encarcelados aquí, para separar a aquellos que deben permanecer confinados por la seguridad de todos de aquellos que han sido injustamente retenidos. Un líder de la Confederación Brinari, su piel cristalina reflejando las luces de la cámara, habló primero. ¿Por qué deberíamos confiar en este proceso, emperatriz? ¿Por qué ahora, después de siglos de justicia imperial que ha mostrado poca preocupación por las perspectivas de los mundos conquistados? Porque el imperio está cambiando, respondió Ora, su voz llegando a cada rincón de la cámara. Porque debemos adaptarnos o enfrentar consecuencias mucho peores que el orgullo herido. El trabajo del Consejo comenzó de inmediato, revisando los registros de los prisioneros, entrevistando a los detenidos, haciendo recomendaciones para su liberación o confinamiento continuo. A Steven se le permitió observar, pero no participar. Esto era un asunto a Ar,
insistió Ora, aunque moldeado por su deseo. Cuando la última prisión en Tirambore fue reducida a escombros, Ora se paró ante los exprisioneros y guardias reunidos. Su armadura estaba abollada, su rostro manchado de mugre, pero su voz se escuchó clara en toda la reunión. Tirambore ya no existe, declaró. En su lugar se levantará un centro de justicia, donde las disputas entre mundos podrán resolverse sin derramamiento de sangre, donde las quejas podrán expresarse sin temor a represalias. Se volvió hacia Steven. Tu deseo está cumplido, humano. Que quede registrado. Kryn, el guardián de los juramentos, se adelantó. El anciano Aar había viajado desde el mundo natal para presenciar la finalización del segundo deseo. Está hecho, anunció. 2 deseos concedidos, 1 restante. Fijó a Steven con su mirada antigua. Elige sabiamente, humano. El tercer deseo siempre ha sido el más peligroso. La noticia se extendió por la galaxia como la pólvora. Comenzaron rebeliones incluso en lugares donde Ora nunca había dudado de su control. Su imperio se estaba resquebrajando. Steven vio esto y lo supo. Sus palabras habían echado raíces en los corazones de los oprimidos. El viaje de regreso al mundo natal de los Aar fue tenso. Llegaban informes cada hora de disturbios en todo el imperio. Manifestaciones en docenas de mundos. Unidades militares que se negaban a obedecer órdenes. Especies sometidas que declaraban su independencia, siguiendo el ejemplo de Cirean. El imperio que había parecido tan eterno, tan inamovible, se reveló de repente como frágil. En el palacio imperial, las demandas de su ejecución resonaban en las cámaras del consejo. Los comandantes militares argumentaban que la influencia del humano se había vuelto demasiado peligrosa, que la estabilidad del imperio estaba en riesgo. Vuelve blanda a nuestra emperatriz, gruñó el general Borton, golpeando la mesa en la sala de guerra. Primero Cirean, ahora Tirambore. ¿Qué sigue? ¿Disolveremos nuestras flotas? ¿Renunciaremos a nuestros territorios conquistados? ¿Volveremos a ser filósofos mientras nuestros enemigos reúnen fuerzas? El humano debe morir, coincidió el almirante Krell. Su tercer deseo nunca debe ser concedido. Pero Ora detuvo a sus generales con una mirada fría. El ritual de los 3 deseos es sagrado. Es anterior al imperio mismo. ¿Quieren que rompa la fe con nuestras tradiciones más antiguas? Tradiciones que pueden destruirnos, murmuró Borton. O transformarnos, replicó Ora. ¿No fue nuestra adaptabilidad lo que salvó a nuestra especie de la extinción? Protegía al humano, aunque no lo reconocería abiertamente. No podía explicarlo. Su presencia era como una espina que no podía ser removida. Dolorosa, pero extrañamente necesaria. En privado, consultó con Kryn, el guardián de los juramentos. El ritual de los deseos nunca ha causado tanto revuelo antes, dijo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este humano? El rostro del anciano Aar era impasible. Quizás porque ningún deseante anterior ha entendido su verdadero propósito, que no es otorgar poder al deseante, sino poner a prueba la sabiduría de quien lo concede. Los ojos de Kryn, nublados por la edad, parecieron atravesarla. El ritual data de antes de la guerra Kreblak, emperatriz. Estaba destinado a recordar a nuestros gobernantes que el verdadero poder no reside en la dominación, sino en la comprensión. Ora se apartó, incómoda con las implicaciones. El imperio no puede simplemente disolverse. Demasiados dependen de su estructura, de sus protecciones. Quizás no necesite disolverse, sugirió Kryn. Quizás pueda evolucionar, como deben hacerlo todos los seres vivos. La noche antes de su tercer deseo, Steven estaba en el balcón de sus aposentos, observando las 3 lunas del mundo natal de Ora elevarse sobre el horizonte. Pensó en la Tierra, tan distante ahora, y se preguntó si volvería a verla. La puerta de sus aposentos se abrió y, para su sorpresa, Ora entró sola, sin su séquito habitual de guardias. Podrías desear mi muerte, dijo sin preámbulos. Muchos lo harían en tu posición. Steven negó con la cabeza. La muerte no resuelve nada. Solo crea mártires. Entonces, ¿a qué juego estás jugando, humano? Su voz transmitía una curiosidad genuina bajo la hostilidad.
No es un juego, es un recordatorio. ¿De qué? De lo que una vez fueron, de lo que podrían volver a ser. Se movió para pararse a su lado en el borde del balcón. Debajo de ellos, la ciudad capital se extendía en todas direcciones, una maravilla de la arquitectura Aar. Agujas altísimas, jardines colgantes, tubos de transporte que brillaban con una luz suave. Construimos todo esto después de que nuestro mundo fuera devastado, dijo en voz baja. De las ruinas a esto, en 3 siglos. Imagina lo que podrían haber construido sin la guerra, replicó Steven. Se volvió para mirarlo, sus ojos dorados escudriñando los suyos. Mis consejeros dicen que debería matarte sin importar la tradición. Que eres más peligroso que cualquier rebelión armada. ¿Qué dices tú? Digo que quizás el peligro y la oportunidad son 2 caras de la misma hoja. Ella guardó silencio por un momento. Tu último deseo es mañana. El consejo estará presente. Elige con cuidado, humano. El salón del trono estaba abarrotado al día siguiente. No solo los cortesanos y comandantes militares habituales, sino representantes de 100 mundos. Algunos convocados por decreto imperial, otros llegando sin ser invitados, atraídos por los rumores de cambios trascendentales. El aire estaba cargado de tensión, de anticipación, de miedo. Hora se sentó en su trono de cristal, ataviada con todas sus galas imperiales. A su derecha estaba Kryn, guardián de los juramentos. A su izquierda, el general Borton, representante del poder militar que había construido y mantenido el imperio. El contraste entre ellos, tradición y fuerza, sabiduría y poder, le pareció a Steven que encarnaba la elección que ahora enfrentaba la civilización Aar. Steven fue conducido al centro de la cámara por una guardia de honor, un gesto que podía ser de respeto o para convertirlo en un blanco más fácil. No estaba seguro de cuál. Se paró ante Hora, consciente de miles de ojos sobre él, del peso de la expectativa presionando desde todos lados. El humano Steven se presenta ante nosotros para formular su tercer y último deseo, anunció Kryn, su voz antigua con una fuerza sorprendente. Por el juramento sagrado de la concesión de deseos, la emperatriz está obligada a cumplir este deseo como ha cumplido los otros. Un murmullo recorrió a la multitud reunida. Muchos habían esperado que Hora encontrara alguna forma de eludir el ritual, de evitar conceder un tercer deseo que pudiera desestabilizar aún más su gobierno. El hecho de que estuviera honrando la tradición sugería una gran confianza o el reconocimiento de que no tenía otra opción. Cuando llegó el momento del tercer deseo, el salón del trono tembló de tensión. Miembros del consejo y comandantes militares se alineaban en las paredes, con las manos en sus armas. La atmósfera estaba cargada. Muchos esperaban que Steven deseara algo que desestabilizara aún más el imperio. Algunos creían que desearía ser nombrado emperador él mismo. Steven se mantuvo erguido, su voz firme. No quiero tu muerte, ni tu trono. Mi último deseo es que recuerdes lo que significa ser libre del peso del poder. Un silencio confuso cayó sobre la cámara. Esto no era lo que nadie había esperado. No una demanda por la libertad de la tierra, no un llamado a la disolución del imperio, ni siquiera una petición personal de riqueza, poder o venganza. Hora guardó silencio durante un largo rato. Su pecho se agitaba de ira, pero junto a ella, algo más profundo que tenía miedo de nombrar. Se recordó a sí misma como una niña entre ruinas, recordó la impotencia. Por primera vez en siglos, sus ojos no se llenaron de ira, sino de dolor. Se dio cuenta de que las cadenas que la sujetaban no eran su corona, sino su miedo a perder el control. Los recuerdos volvieron en tropel, no solo de la invasión y sus horrores, sino del tiempo anterior, de sentarse a los pies de su padre mientras él explicaba los principios matemáticos detrás de una pieza musical. De caminar con su madre por jardines donde las plantas respondían a los estados emocionales, floreciendo con alegría o cerrándose con tristeza. De una sociedad donde el mayor honor era crear algo hermoso, algo que expandiera la comprensión, algo que conectara en lugar de dividir. Al convertirse en emperatriz, al construir un imperio sobre el miedo y la dominación, había negado esa parte de sí misma, la parte que recordaba la belleza, que entendía la conexión, que reconocía el valor de la libertad, no solo como una ausencia de restricciones,
sino como la presencia de la posibilidad. ¿Qué significa esto?, exigió el general Burton. ¿Qué engaño es este? Stephen no apartó la vista de Ora. Ningún engaño, solo un recordatorio de que antes de ser una emperatriz, antes de ser una conquistadora, era simplemente Ora, una persona con esperanzas y sueños que no tenían nada que ver con la dominación. Llévenselo, ordenó Ora, pero a su voz le faltaba su habitual firmeza. Mientras los guardias se movían para apresar a Stephen, añadió, a los aposentos de invitados, no a las celdas. El ritual ha concluido. El salón del trono estalló en una discusión confusa. Nadie entendía lo que acababa de pasar, qué significaba el críptico deseo del humano, o por qué la emperatriz había reaccionado como lo había hecho. Mientras se llevaban a Stephen, vislumbró el rostro de Kryn. El anciano guardián de los juramentos sonreía débilmente, como si presenciara el cumplimiento de una profecía largamente postergada. Esa noche, las alarmas sonaron en todo el palacio. Despertaron a Stephen y lo llevaron ante Ora una vez más. Esperaba la ejecución, pero en cambio la encontró rodeada de exhibiciones holográficas que mostraban brotes de rebelión en una docena de mundos. Tu obra, afirmó ella, no como una pregunta. El resultado inevitable de la opresión, respondió él. Ningún imperio construido sobre el miedo puede durar para siempre. Se le acercó lentamente, estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. ¿Qué quieres que haga? ¿Renunciar a todo lo que he construido? ¿Ver a mi pueblo volverse vulnerable de nuevo? Construye algo mejor. Algo que dure porque la gente lo elija, no porque teman la alternativa. El holograma cambió, mostrando nuevas imágenes. Cirean estableciendo un gobierno democrático. Exprisioneros de Tirambore regresando a sus mundos natales. Especies sometidas reuniéndose en conversaciones de paz sin precedentes. Junto a estas, había escenas más oscuras. Fuerzas imperiales enfrentándose a manifestantes. Naves militares disparando contra naves civiles. Gobernadores coloniales ejecutando a presuntos rebeldes. El imperio se está desgarrando, reconoció Ora. Algunos abrazan el cambio, otros se resisten a él con una violencia creciente. El cambio nunca es uniforme, dijo Stephen. Pero es inevitable. La pregunta es si lo liderarás o serás destruida por él. El amanecer rompió sobre la capital mientras Ora tomaba una decisión que resonaría en todas las galaxias. De pie ante el consejo en pleno, con Stephen a su lado, declaró una nueva era para el imperio. A los mundos coloniales se les otorgaría representación, los prisioneros políticos serían liberados, se formaría un nuevo consejo con miembros de todas las especies. El dominio Aar termina hoy, anunció. En su lugar se levanta la Confederación Estelar, con cada mundo teniendo voz y voto en los asuntos que conciernen a todos. La cámara estalló en caos. El general Burton desenvainó su espada ceremonial. Traición, rugió, cargando hacia Ora y Stephen. La emperatriz no se inmutó. Con un rápido movimiento, desenvainó su propia espada y se encontró con el ataque del general. El acero sonó contra el acero. Mientras los dos Aar luchaban, sus movimientos eran demasiado rápidos para que los ojos humanos lo siguieran con claridad. Stephen retrocedió, consciente de que esta era una confrontación que se había estado gestando durante años. La vieja guardia contra la nueva visión. Burton era más grande, más fuerte, pero Ora siempre había sido la guerrera superior. Su espada brilló como un relámpago, abriendo un tajo en el pecho del general. Él retrocedió tambaleándose, luego se lanzó de nuevo con furia desesperada. Ella lo esquivó, usando su impulso en su contra y golpeó con fuerza el pomo de su espada en la nuca de él. El general se derrumbó, inconsciente. Ora se paró sobre él, respirando con dificultad. ¿Alguien más?, desafió, mirando alrededor de la cámara. Nadie se movió. El general no será ejecutado, continuó, envainando su espada. Pero tampoco dictará la política. El tiempo del gobierno por la fuerza solamente ha pasado. Durante las semanas siguientes, comenzó la transformación. No fue fácil. Hubo intentos de golpe de Estado, asesinatos, rebeliones de los más radicales. Pero por cada acto de resistencia,
Había un acto de apoyo de aquellos que veían en el nuevo camino de Ora un futuro mejor para todos. La transición de imperio a confederación requirió más que declaraciones. Significó reescribir leyes, reestructurar las fuerzas militares, establecer nuevas relaciones económicas entre los mundos anteriormente imperiales. Significó abrir fronteras que habían estado cerradas durante siglos, permitiendo un intercambio cultural que había sido prohibido, fomentando la colaboración científica entre especies. Lo más difícil de todo fue enfrentar el legado del gobierno imperial, reconocer las atrocidades cometidas en nombre de la seguridad, ofrecer reparaciones a mundos particularmente devastados, crear procesos de verdad y reconciliación que permitieran a víctimas y perpetradores enfrentarse sin continuar los ciclos de venganza. Durante este tumultuoso periodo, Steven permaneció en el mundo natal de los Aar. Ya no era un prisionero, sino un consejero informal del gobierno de transición. Su estatus como hacedor de deseos le dio una influencia más allá de sus orígenes humanos, convirtiéndolo en un símbolo de los cambios que barrían el antiguo imperio. La Tierra, mientras tanto, se había estado preparando para la guerra. La destrucción del horizonte había sido interpretada correctamente como un acto de agresión, y la humanidad había respondido acelerando los preparativos militares, construyendo sistemas defensivos, formando alianzas con especies cercanas igualmente amenazadas por la expansión Aar. Cuando Steven finalmente hizo contacto con las autoridades de la Tierra, su mensaje fue inesperado. No una advertencia de invasión inminente, sino una invitación a unirse a la recién formada Confederación Estelar como iguales. Inicialmente recibido con escepticismo, bordeando las acusaciones de lavado de cerebro o coerción, sus informes fueron finalmente confirmados por fuentes independientes, por otras colonias humanas, que se involucraban cautelosamente con la nueva realidad política. Ella liberó a Steven, proporcionándole una nave para regresar a la Tierra. Mientras él abordaba, se acercó por última vez. Podrías haber deseado cualquier cosa, dijo. Poder, venganza. ¿Por qué no lo hiciste? Steven se detuvo en la entrada de la nave. Porque algunos cambios deben venir desde adentro para perdurar, respondió. No rompí tu imperio. Te di la oportunidad de arreglarlo antes de que se rompiera a sí mismo. Ora asintió lentamente. El concepto humano de libertad es inquietante, peligroso, quizás. Todo crecimiento es peligroso, replicó Steven. Pero la alternativa es el estancamiento y la muerte eventual. ¿Le contarás a tu pueblo sobre nosotros? ¿Enviará la Tierra naves? Les diré la verdad. Que la Confederación Estelar está encontrando su camino hacia la paz y que la Tierra haría bien en acercarse como iguales, no como conquistadores o víctimas. Extendió su mano en el gesto humano que había aprendido de él. Hasta que nos volvamos a encontrar, hacedor de deseos. Steven tomó su mano. Hasta entonces, líder de la Confederación. Mientras su nave se elevaba hacia la atmósfera, Steven observó la reluciente capital hacerse más pequeña debajo de él. No había destruido un imperio, pero había resquebrajado sus cimientos de miedo. La galaxia hizo una pausa, esperando lo que vendría después. Y en su salón del trono, Ora estaba de pie ante las estrellas, sola, pero por primera vez en todos sus años, sintiendo que podría elegir un camino diferente. El peso de su corona permanecía, pero se sentía más ligero de alguna manera, como si al recordar lo que significaba ser libre, hubiera liberado también algo dentro de sí misma. Tocó el martillo ceremonial que colgaba de su cinturón, el mismo que había usado para destruir las prisiones de Tirambore. Era un símbolo de destrucción, sí, pero también de creación, de construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo antiguo. 6 meses después, la primera nave diplomática de la Tierra se acercó al mundo natal de los Aar. Steven estaba a bordo, ahora como embajador oficial de la Confederación Estelar. Mientras la nave establecía su órbita, recibió una transmisión personal. La Cámara del Consejo le espera, embajador, dijo Ora. Hay mucho que discutir. En la pantalla, pudo ver que ya no llevaba la corona imperial. En su lugar, una simple diadema de plata marcaba su posición como la primera entre iguales en el nuevo gobierno de la Confederación. Lo espero con ansias, líder de la Confederación, respondió él. Mientras se preparaba para descender a la superficie,
Pensó en el largo viaje que lo había traído hasta aquí. De prisionero a hacedor de deseos a embajador, de una misión diplomática que terminó en masacre al amanecer de una nueva era de cooperación. Los Aar estaban cambiando, lenta pero seguramente, redescubriendo su herencia como filósofos y artistas junto con su identidad como guerreros. En los años que siguieron, la transformación continuó. El antiguo palacio imperial se convirtió en un centro de arte y aprendizaje. Sus instalaciones militares se convirtieron en laboratorios de investigación. Sus celdas de prisión se transformaron en espacios de meditación. El ejército Aar, una vez centrado únicamente en la conquista, ahora servía principalmente como fuerzas de paz y equipos de respuesta a desastres, aunque permanecían vigilantes contra posibles amenazas. La Tierra se unió a la Confederación, cautelosamente al principio, luego con creciente entusiasmo a medida que los beneficios de la cooperación se hicieron evidentes. Científicos humanos trabajaron junto a filósofos Aar, combinando la investigación empírica con marcos teóricos que se remontaban a milenios. Artistas humanos aprendieron técnicas de especies que percibían la realidad de maneras fundamentalmente diferentes a los sentidos humanos, creando nuevas formas de expresión que trascendían las fronteras tradicionales. Drakkar, una vez campeón de la emperatriz, se convirtió en el director de una nueva academia que enseñaba el combate como una forma de superación personal disciplinada en lugar de una herramienta de dominación. Telvin, el antiguo maestro de espías, usó su red de contactos para facilitar la reconciliación entre especies anteriormente hostiles. Su conocimiento íntimo de los secretos imperiales ahora servía a la causa de la curación en lugar del control. Incluso el general Borton, después de años de resistencia, finalmente reconoció los beneficios del nuevo sistema. Aunque nunca abrazó por completo los ideales de la Confederación, contribuyó con su experiencia militar a la planificación defensiva, ayudando a garantizar que los mundos del antiguo imperio nunca más enfrentaran el tipo de amenaza existencial que había moldeado tan profundamente el desarrollo Aar. Y la propia Hora experimentó quizás la transformación más dramática de todas. La emperatriz despiadada se convirtió en una líder reflexiva, todavía formidable, pero cada vez más guiada por principios más allá de la mera supervivencia y el control. Comenzó a crear arte de nuevo, música compuesta para instrumentos que respondían a los estados emocionales, esculturas que capturaban el momento de transición entre una forma y otra. Su trabajo reflejaba su viaje, resonando tanto con el dolor del pasado como con la posibilidad del futuro. Steven siguió siendo una figura clave en esta sociedad en evolución. Su posición única como hacedor de deseos le daba influencia sin autoridad formal. Estableció una academia diplomática que capacitaba a representantes de todos los mundos miembros, enseñándoles a superar las divisiones culturales, a encontrar un terreno común en medio de la diferencia, a crear soluciones que sirvieran a las necesidades de poblaciones diversas. Y quizás con el tiempo, humanos y Aar podrían construir algo más grande juntos de lo que cualquiera podría lograr por separado. No un imperio construido sobre el miedo, sino una confederación fundada en el respeto mutuo y el reconocimiento de una simple verdad: que la libertad, una vez probada, se convierte en la fuerza más poderosa del universo. El viejo imperio de los Aar estaba terminando. Lo que lo reemplazaría aún estaba por verse. Pero mientras el transbordador de Steven descendía hacia la recepción diplomática que lo esperaba, una cosa era cierta. El cambio no había comenzado con armas ni ejércitos, sino con 3 simples deseos y el coraje para formularlos. Así como 3 deseos derribaron un imperio, tu apoyo construye nuestro universo de historias. Si esta travesía por las estrellas te ha inspirado, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana. Cada notificación es una nueva galaxia por explorar.